partido muy bueno del equipo Leopardo, donde dominó la mayoría del partido, en donde fue hacia adelante, en donde logró marcar 3 goles y una diferencia importante en ciertos momentos del partido de 2 goles. Se le escapa de las manos, pero con mucha polémica también. Se le escapa de las manos con mucha polémica. El partido queda 3-3, termina caliente el encuentro. Sin embargo, el equipo Atlético Bucaramanga, para hacer su primer partido de Libertadores en 27 años y con el presente que tenía hasta la llegada de Leonel, es un partidazo que hizo el equipo Leopardo y que deja muy buenas sensaciones para iniciar la Copa Conmebol Libertadores. Sí, es un detalle que es bastante de tener en cuenta. Recordemos que hasta 2 semanas este equipo no da 2 pases seguidos. Y además de eso, su primera vez en Libertadores, y creo que ese derecho a piso fue lo que le terminó fallando al equipo de Bucaramanga. Fue un partido muy bueno, creo que tácticamente del inicio de Leonel Álvarez fue muy positivo, fue muy inteligente en saber contrarrestar a Colo-Colo. Ya después un poco el tema de calidad y ese derecho a piso, esa mística de jugar Libertadores todos los años, y como decía el técnico de Táchira, el técnico Peregreco, que no solamente se define por táctica y por juego, sino también se define por esos detalles, por dar un pase más, por dar una pelota más, por correr por el compañero, y por esos simples detalles que tal vez en un partido de liga puedan pasar desapercibidos, y en estos encuentros de Copa Libertadores son los que terminan dando la definición del marcador. Yo sé que la gente tal vez no esté lo suficientemente contenta con el partido por el tema de que se tenía ganado 3-1 y se termina empatando, pero creo que en general es un partidazo y un muy buen punto para el Atlético Bucaramanga. Recordemos que no solamente la siguiente ronda de Libertadores está en juego, sino también el tema de la Copa Sudamericana, y este tipo de juegos puede ser muy determinante y muy positivo para las intenciones del Bucaramanga. Tal vez ahorita no lo vemos de esa forma, pero tal vez sea un punto o un partido de esto lo que termine dándole la diferencia al Bucaramanga para pasar de ronda o de Libertadores o de Sudamericana. Depende de cómo se vea, ¿no? Porque también puede llegar a ser la pérdida de 2 puntos valiosos para poder llegar a avanzar a la siguiente ronda, o para quedar vivo compitiendo al menos en un tercer lugar en una eventual Copa Sudamericana. Ahora bien, el partido dice una verdad. Bucaramanga del 30 en adelante, de estar 2-0, del 30 en adelante, ese partido de los últimos 60 minutos fue Bucaramanga 1, Colo-Colo 3. O sea, hubo muchos aspectos a nivel de marca y a nivel defensivo que el equipo aflojó muchísimo de las cosas muy buenas colectivas que venía haciendo. Perdió la agresividad, perdió el hombre, el orden, perdió lo incisivo que estaba haciendo para moverse en ese grupo, en ese bloque que armaba en su propio campo, no defendiéndose tan cerca de Aldair Quintana. Eso lo fue perdiendo. Ahora bien, también, señores, aquí hay una situación bien interesante para seguir analizando, y creo que va a ser tela para cortar el resto de la noche y mañana. Creo que el VAR fue muy riguroso contra Bucaramanga. Lo del penal en contra de Aldair Gutiérrez, a mí me faltaron cámaras, a mí me faltaron tomas, a mí me faltó más revisión. Por eso insisto, en la misma liga local, en la misma Liga Betplay y en otros torneos de competencia de Conmebol, se toma más tiempo el árbitro en revisar, en ver otra toma, en ver una toma más a cámara lenta. Ninguna toma demostraba fehacientemente un contacto de Aldair sobre Aquino. Un penal sumamente dudoso. El segundo gol, consideramos que antes de validarlo, porque la pelota había entrado, creo que había fuera de lugar al menos un cuarto de cuerpo del jugador que toma el rebote para rematar a puerta. Carlos, disculpa, te interrumpo. Escuchamos palabras del Chino Sambueza. Se nos complicó un poco con algunos movimientos de ellos. Es normal, creo que tenemos que mejorar detalles que en esta Copa nos van a costar. Hoy nos costó caro, teníamos la ventaja y no supimos aprovechar. Ahora a descansar, a pasar la página, nuevamente rentado local y luego después nuevamente Conmebol Libertadores, ¿no? Sí, ahora tenemos que pensar en el torneo local, que nos toca también sumar para no quedarnos atrás. Y bueno, seguiremos luchando. Esto apenas empieza, pero bueno, tenemos que mejorar algunos detalles porque no hay tiempo para dejar pasar. Gracias, Fabián. Bueno, saludos. Bueno, palabras de el Chino Sambueza, uno de las referencias del equipo Atlético Bucaramanga. Disculpa la interrupción, Carlos. Continúa. Sí, no, yo quería concluir que me parece que lo del VAR hoy, de verdad,
genera muchísima molestia. Me genera mucha molestia. No quiero ir a otros términos. ¿Qué tal si escuchamos al jugador de Colo-Colo? Sí, es correcto, ya lo tenemos. Nos sorprendieron con los 2 goles el primer tiempo. Creo que el penal nos metió partido. Y bueno, después sobrellevamos nosotros el partido, lo fuimos a buscar y por eso lo matamos. De resaltar que Colo-Colo, como equipo grande que es en esos certámenes internacionales, nunca baja los brazos, ¿no? No. Eso es la esencia que tiene este club, este equipo, nunca se da por vencido. Y bueno, peleamos hasta el final, por eso nos llegamos a un punto que a la larga después termina sirviendo. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, eran las palabras también del jugador de Colo-Colo. Y bueno, Colo-Colo tiene su mérito, ¿no? Colo-Colo tiene su mérito. Nunca bajó los brazos. Ese equipo, cuando consiguió y cuando insistió en buscar ganar la espalda a Aldair Gutiérrez, lo hizo y lo hizo consecutivamente. Apareció la figura de Aquino, jugador desequilibrante. Apareció la figura de Correa, un goleador implacable. También ellos se meten en el partido con esa jugada polémica del penal. También hay que decir las cosas como son. Como también se meten en el partido cuando lo perdían 3-1 con el gol que le validan en un previo fuera de lugar, porque a consideración había fuera de lugar. Así como el VAR midió los dos primeros goles de Bucaramanga y estaban evidentemente habilitados, por más cerrados que estaban, esas dos acciones, así también las jugadas polémicas en contra de Bucaramanga creo que eran más para que quedara como quedó el VAR, desacertado que para el acierto. Creo que no había penal, para mí no había penal, y considero que había fuera de lugar antes de que rematara el jugador de Colo-Colo y que terminara en la pelota que saca de adentro el arquero Aldair Quintana. Por supuesto que estas dos acciones tienen mucho que ver en el partido y meten a Colo-Colo en el juego. Ahora, también es muy cierto lo siguiente, muchachos, que a partir del 78, cuando el técnico Leonel Álvarez hace las variantes y conforma 3 centrales y una línea de 5 para defender y para cerrar el partido, lo habíamos indicado. Vamos a ver si el planteamiento del técnico, pero además la conducta de los jugadores, es suficiente para alcanzar cerrar el 3-2. Y no fue suficiente. El equipo del 78 al final no defendió el resultado de la manera adecuada. Se sabía que Colo-Colo iba a seguir insistiendo para buscar el empate. Como equipo importante, equipo copero y equipo grande de Chile que es, lo iba a hacer. Pero Bucaramanga tenía que manejar el partido con más compostura y tener mucho más el balón de lo que ameritaba. Mucho más el balón. Aquel cambio de frente a Aldair Zárate fue una muestra de lo equivocado que estaban algunos jugadores en buscar en cómo cerrar el partido. Era con la pelota, y en esa jugada del gol el equipo estaba a contrapié, no estaba frontal, no estaba parado de la manera adecuada para defender esa jugada, y terminan superando a Inestrosa nuevamente la espalda de uno de los carrileros, de uno de los laterales, para vulnerarlo con ese pase atrás y el gol de Correa para el 3-3. También es muy cierto que Bucaramanga, cuando decidió plantarse atrás para defender el 3-2, no lo hizo bien. Es correcto, y es lo que termina generando un poquito de molestia, ¿no? Que este Bucaramanga, que generó muy buen partido, no termina defendiendo bien el resultado. Sin embargo, Carlos daba un punto clave en el análisis, y es la actuación del VAR. Siento que esa rigurosidad que nos decía Carlos fue porque fue a Colo-Colo. Si hubiese sido al revés, como pasó en la última jugada de Peñaranda, en que había un posible penal por una sujeción evidente, no se revisó, o se revisó muy por encima, y no se iba a tomar un criterio tan riguroso y tan fuerte al ser un equipo cualquiera, un equipo normal en la Copa Conmebol Libertadores. Al ser un equipo grande como Colo-Colo, que es histórico en esa competición, pues es evidente que el criterio cambió. Y es una cosa que le falla al árbitro latinoamericano, que da análisis en otro partido, en otro momento, en otro espacio que estemos hablando más en sí de los árbitros. Yo creo que el partido en general fue bueno, y al aficionado Leopardo le debe quedar el sabor alegre, un buen sabor de boca, por decirlo de alguna forma, porque el partido fue bueno, resolvió bien Bucaramanga, tuvo muy buenas acciones y jugó un fútbol de muy alto nivel. Ahora, el reto para Leonel, Carlos, José Daniel, es mantener ese nivel que demostró Bucaramanga, como lo decía Carlos, hasta minuto 78 quizás,
o hasta un poquito antes, porque de a poco se fue bajando el nivel hasta que llegó el gol y hasta que terminó el partido. Sí, ya respecto al tema de los árbitros, para finalizar ese tema, es algo que se va a tener que enfrentar el Bucaramanga en todas las Libertadores. Lamentablemente en Sudamérica la camiseta pesa mucho y depende del tipo de equipo, siempre la balanza se va un poquito declinada de un lado a otro. Lamentablemente los equipos con más experiencia en Copa Libertadores siempre se van a ver mayormente beneficiados que los equipos que prácticamente son debutantes, como el caso del Bucaramanga. Ya respecto al juego, el tema de no saber controlar la pelota es entendible. Recordemos que con Dudamel el juego era mucho más de defenderse, mucho más reactivo y poco trato de balón. Y todavía sienten esos vestigios de ese juego, entonces no tiene esas características todavía tan cohesionadas, ya que Leonel tiene muy poco tiempo y además Florentín no lo pudo adaptar de la forma que él quería hacerlo. Entonces todavía tienen esa falta y esa falta de confianza con tener el balón y dominar a través de la posesión. Además de eso, el que hace un equipo ahora más directo, con más fútbol, más ofensivo, genera que pierda esa cualidad que tenía el equipo de Dudamel, que es el tema de defenderse también en un bloque bajo. Y eso creo que fue lo que le terminó faltando al Bucaramanga, y eso vamos a ver esos momentos en el encuentro y vamos a ver esos momentos en el transcurso a corto mediano plazo del equipo de Leonel Álvarez, hasta que se adapte completamente y sea el equipo de Leonel y no tenga esos vestigios de la era de Dudamel. Y ya respecto a los retos de Leonel Álvarez, para mí el reto principal de Leonel es poder competir en los dos frentes, dar una buena actuación en Libertadores y que el equipo sea lo suficientemente bueno para poder sacar resultados decentes en la liga local y que sean lo suficientemente positivos para que pueda meterse en los 8 o al menos no quedar tan atrás en la liga. Recordemos que viene un inicio desastroso, que no es último por más de mérito de los otros compañeros de zona baja que de mismo mérito del Bucaramanga, porque el inicio del Bucaramanga fue totalmente desastroso. Entonces, como tiene que estar casi que viendo la hora en los dos frentes, tiene que luchar en la Libertadores, porque no solamente el tema económico de la Libertadores es importante, sino también el prestigio que da competir en Libertadores, pero también tiene que ir a matarse cada partido en la Liga Betplay. Entonces está ahí qué tanto pueda rotar cada equipo, qué tanto pueda mostrar el técnico Leonel, y qué tanto los jugadores que entran de relevo, que son de segunda línea, tienen la capacidad de suplir de buena manera al 11 tipo del Bucaramanga, que ahí fue una de las dificultades más importantes que tuvo el equipo de Dudamel, que sus 11 jugadores eran muy buenos, pero los que venían del banco no tenían esa suficiente regularidad o no tenían ese suficiente juego para estar al nivel de los titulares. Sí, correcto. Sí, Carlos. Y esa fue una de las razones por las cuales habíamos llegado a predecir que en efecto ocurrió, que los cambios Leonel los iba a realizar después del 70, porque iba a estirar lo máximo posible ese equipo inicial, ese equipo tipo que en cancha estaba haciendo muy bien las cosas y estaba sacando resultados. Pero evidentemente la gran incertidumbre de Bucaramanga de cara a las dos competencias es qué tan efectiva, qué tan de alto rendimiento pueda llegar a ser su nómina, qué tan profunda puede llegar a ser su nómina para poder competir en los dos frentes, ¿no? Esa es la gran interrogante. Uno puede llegar a especular y soltar un criterio, una opinión con anterioridad, pero solo lo dirá el tiempo si verdaderamente la nómina está para responder para los dos campeonatos o no. Uno podría llegar a decir cualquier cosa y seguramente lo que primero que se nos ocurre decir es que la va a tener muy difícil, pero veamos dónde está la mano de Leonel Álvarez como técnico para poder balancear esa nómina que sea competitiva tanto en Libertadores como en Liga. Ahora bien, muchachos, imagínense que el equipo tenía casi 7 meses y medio que no marcaba 3 goles en un partido en el Américo Montanini, ¿no? Desde el 3-1 contra Santa Fe por Copa Colombia, el 28 de agosto del año pasado. Mucho tiempo que no marcaba 3 goles. Desde ese punto de vista, por supuesto que es positivo que Sambuesa siga mostrando su buen nivel como conector ofensivo, que Luciano Pons haya marcado gol hoy nuevamente, segundo partido consecutivo marcando, porque para eso evidentemente lo trajeron, para que pueda marcar goles claves y decisivos para Bucaramanga en Liga y en Copa Libertadores América. Y que los cambios entraron bien también, Carlos, porque Peñaranda generó peligro y casi provocó un penal. John Vázquez también generó peligro. Diego Chávez, que era el temor también de muchos aficionados humangués, entró y hizo no tuvo mucha participación en sí relevante, pero lo que entró lo hizo bien. Entonces también los cambios están entrando de muy buena forma. Sí, pero hay cosas positivas también para resaltar, por supuesto,
y es esto que estábamos comentando de un Bucaramanga que fue sumamente contundente. Generó ¿cuántas? 3, 4 de gol y terminó marcando 3. Hoy fue muy contundente, la pelota quieta nuevamente, el fútbol aéreo en los tiros de esquina volvió a ser contundente Bucaramanga como lo fue en la época del profe Dudamel. Entonces esos aspectos son importantes resaltarlos y nos hace pensar que pueden llegar a haber cosas muy positivas, que no siempre van a haber partidos tan raros como el de hoy, donde tenga tanta intervención dudosa en las decisiones del VAR, que hoy creo que no estuvo totalmente atinado y va a ser digno de polémica todo lo que se pueda llegar a hablar del VAR por esas rigurosas decisiones, pero es una digna presentación. Hay muchas cosas por mejorar, el equipo tiene que aprender a cerrar mejor los partidos en campeonatos internacionales, forma parte también de ese aprendizaje de un equipo y de jugadores que seguramente muchos de ellos están viviendo su primera experiencia en Copa Libertadores de América y como equipo hace muchos años que no se jugaba un torneo internacional. Correcto, Carlos, muchísimas gracias a ti por acompañarnos la noche de hoy. A José Daniel también muchísimas gracias. No sé si tienes un mensaje para despedirte, Carlos. A ustedes, muchachos, el agradecimiento por la invitación y aquí estamos para compartir con todos análisis y comentarios de la Copa Libertadores de América y esperando estar en cada uno de los partidos de Bucaramanga en estos siguientes 5 partidos que quedan de la fase de grupos. Y ahí vamos a estar, por supuesto, viviendo la Copa Libertadores de América también con el fútbol colombiano. Correcto, gracias Carlos, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias José Daniel, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, nos esperamos durante todos los partidos del Atlético Bucaramanga. Trataremos de grabar podcast o alguno que otro video analizando todo lo que pasó en esos partidos y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión y muchísimas gracias por acompañarnos. Eso es Zona Auriverde y Fútbol XT, vive tu pasión. Chao, chao, feliz noche para todos, a descansar, los queremos mucho. Chao, feliz noche para todos, chao. Si te cuento los motivos que tengo hoy para venir, yo te juré amor eterno desde el día que nací. Sí, en la buena voy a estar, en la mala mucho más, con los panas de mi barrio. Si por venirte a alentar, yo dejé de trabajar, no me importa un carajo. En mi cuna una bandera que mi viejo me regaló. Así comienza esta historia de mi vida brillero. Sí, en la buena voy a estar, en la mala mucho más, con los panas de mi barrio. Si por venirte a alentar, yo dejé de trabajar, no me importa un carajo. Sí, en la buena voy a estar, en la mala mucho más, con los panas de mi barrio. Si por venirte a alentar, yo dejé de trabajar, no me importa un carajo. Para la Avalancha Sur y toda la hinchada orinegra. Esto es Táchira.